hay que sufrir, no cabe duda. Hay que sufrir para que se aprenda que las cosas cuestan. Hay que sufrir. ¿Qué más? La gente que no llega a fin de mes, que tiene un buen laburo, un laburo estable. Hoy entras a laburar estable y sos pobre. Esa pobre gente son parte del sistema, sí. Y cuando hay una guerra, ¿quiénes son los que sufren? Los que los mandan a pelear. ¿Quiénes los mandan a pelear? Los de arriba, no te quepa la menor duda. ¿Cierto? Y sí, hay que sufrir. Van a tener que sufrir. No hay más remedio, esto es una guerra. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos con nuestra hora extra y la hemos empezado con este señor Carlos Rodríguez, un hombre de Milei, que nos dice que estamos en una guerra económica, una guerra de los ricos contra los pobres. Él no lo define de esa manera, pero es lo que tenemos que entender. Cuando las mafias mediáticas hablaban de la campaña del miedo, estaban en realidad falseando, porque todo lo que decían, como dicen ahora, desde la ultraderecha, da miedo. Que nos digan que están en una campaña digna de una guerra, de verdad que estremece, que hace muchísimo daño a la esperanza, a la confianza que se pueda tener en las posibilidades inmediatas de la Argentina. No para los que todo lo tienen, esos no tienen problemas, sino para los que están en una situación más compleja. Ya empezó, por ejemplo, la pérdida de empleo. Poco a poco eso se irá materializando de diversas maneras. Veamos lo que dice Gustavo Weiss. ¿Ya hay telegramas de despido en algunas empresas? Sí, claro, sí, ya empezó a haber telegramas de despido porque ¿cuál es el problema? ¿Cómo funciona la obra pública? La obra que yo hago en el mes de noviembre, en este mes, termina en un certificado y en una factura que se emite los primeros días del mes de diciembre, ten en cuenta los trabajos ejecutados. Esta factura se paga normalmente alrededor de los 60 días, por lo tanto esa factura se paga, digamos, fin de enero o febrero. Ya esa factura no se va a pagar por los dichos de Javier Milei. Por lo tanto, las empresas se están diciendo, yo si ejecuto y no me pagan, además de que tengo facturas pendientes de los meses anteriores, ¿correcto? Que todavía no vencieron. ¿De cuántos telegramas estamos hablando? No, eso no lo sé, eso no tengo la información, pero tengo información de mis colegas que se han empezado a mandar telegramas. Esto es un proceso, obviamente, no es que de un día para otro salen miles de telegramas, pero es un proceso donde... Ya los primeros comenzaron a suceder. Los primeros empezaron a suceder, exactamente. Esto lo dice el presidente de la Cámara de la Construcción, el señor Gustavo Weiss. ¿Cómo no íbamos a tener miedo de perder el empleo? Los ciudadanos comunes, los ciudadanos de todos los trabajos, saben que efectivamente este es un régimen que trabaja para lo más importante, lo más interesante, lo más valioso que puede tener el capitalismo. No necesariamente la esclavitud, sino los sueldos bajos y la desocupación. Cuando la gente no tiene trabajo, se aferra a lo que sea. Por lo tanto, el trabajo vale menos. Salen a buscarlo, le dicen va a ganar algo que es muy insuficiente ni para pagar el alquiler, pero por lo menos la persona quiere sentirse útil. Nada más triste para una persona que está desocupado, que sus hijos adolescentes o chicos lo vean en la casa convertido, para su manera de ver las cosas, en un inútil. En consecuencia, termina aceptando lo que venga, sale a trabajar. Esta es una especie de ilusión, de demostración de que él hace lo posible frente a su familia y frente a sí mismo. Pero ¿cómo no íbamos a tener miedo entonces? Si ellos van a ir contra el trabajo, necesita el capitalismo la desocupación. Entonces el trabajo no vale nada, es muy sencillo. Un 20, un 25% de desocupación. En cualquier país siempre es lo deseable en los términos neoliberales. Y aquí ya empezaron a cumplirlo. Pero son capaces de decir algo más grave todavía. El mismo señor Carlos Rodríguez señala que Martínez de Oz, a ver cómo lo dice, tenía buenas intenciones. Es decir, el hombre que era el ministro de Economía de la dictadura, mientras la dictadura desaparecía, mataba y llenaba la historia de páginas tenebrosas en la República Argentina, él tenía buenas intenciones. A ver cuáles eran. ¿Quién jodió el país o Martínez de Oz jodió el país? No sé, ahí me agarraste. Yo no creo que Martínez de Oz haya jodido el país. Martínez de Oz estaba con... ¿Quién es el presidente? Videla, ¿no?
Yo creo que Martínez de Hoz tenía buenas intenciones. Puede ser que haya favorecido amigos, no me enteré. Yo era un pibe recién llegado de Estados Unidos, que era un teórico. Me gustó la economía de Martínez de Hoz. Tenía buenas intenciones en la economía. ¿Okay? Sí, estuviste hablando de economía, porque después te van a decir, bancaste a Martínez de Hoz, a Videla, a los desaparecidos, que si estamos hablando de economía. Yo soy muy poco empático. Vos solés entrar después en las personalidades de las personas. Sí, yo soy capaz de ser economista en el medio de una junta militar y no ver lo que me pasa alrededor. Soy una bestia. Reconozco que soy una bestia. Ah, bueno. ¿Qué se puede decir frente a eso? Efectivamente lo es. Lo admitimos, el señor acaba de decir una evidente verdad, aunque no lo conozcamos demasiado. Veamos un poco de los planes económicos muy buenos, de buenas intenciones, de Martínez de Hoz. Para Martínez de Hoz hay dos grandes males que impiden el desarrollo del país. Una clase obrera demasiado demandante, indisciplinada, protegida por sindicatos con mucha influencia, y una industria nacional, según él, ineficiente y poco competitiva, que depende del mercado interno y del subsidio estatal. Para Martínez de Hoz hay que dejar a la economía argentina totalmente librada a los designios del mercado y el capital especulativo. Con una inflación anual del 450%, suspende las paritarias, congela los salarios y elimina el control de precios, lo que es un verdadero desastre para el bolsillo de los trabajadores. También corta con el proteccionismo de la industria nacional. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Y elimina las retenciones a las exportaciones agropecuarias, lo que por supuesto beneficia directamente a los sectores más poderosos del campo. Bajo el lema achicar el Estado, desagrandar la nación, Martínez de Hoz comienza a desmantelar el sector público. Y para poner freno a la inflación, comienza a tomar deuda y reduce la emisión monetaria. Un plan así solo puede ser impuesto por medio del terror. Sí, era bueno porque solamente se ocupaba de la economía, el señor que se definió como una bestia. Alrededor podía suceder cualquier cosa, pero el tema es que estaban muy ligados, porque lo que hacía la Junta con sus asesinatos y desapariciones tenía que ver con el plan económico. Un plan económico que de otra manera no se puede instrumentar como habían hecho en Chile, como estaban forzando en Chile desde la caída de Allende. Es decir, crímenes económicos al lado de los monstruosos que cometía la dictadura. No hay buenas intenciones, porque lo que señala este señor Carlos Martínez es una barbaridad, sencillamente. No se puede aspirar a un mundo habitable siquiera cuando hay gente que piensa de esta manera. Pero el señor se definió como una bestia y de verdad que no suele ser esto demasiado común, por lo tanto habrá que respetárselo. Pero al mismo tiempo, la economía necesita que los privados se hagan cargo de todo. Van a ver ahora a Guillermo Ferraro, posible ministro de Milei, hablando en contra del gasoducto. Esto es increíble. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Es que lo quieren decir para que el gasoducto no actúe hasta que los privados tengan necesidad para trasladar el petróleo cuando sean los dueños de YPF, porque a eso es a lo que apuntan. Como esto parece mentira, vale la pena escucharlo.
Todos saben que un presupuesto nacional no se puede sostener con 15 puntos de inversión dedicada a infraestructura. En el mundo esto lo hacen los privados. Si uno ve la incidencia de la infraestructura en el presupuesto de los últimos 10 años, para ponerle una cota, no supera el 1 o 1,5%. O sea, lo que se hace es desde el presupuesto nacional, que entre paréntesis lo pagamos todos, sí. ¿no? O sea, yo cuando hago un gasoducto, por ejemplo, con el presupuesto nacional, ni ustedes, ni yo, ni nadie que pagamos impuestos, usamos ese gasoducto. Entonces, si no lo usamos y lo estamos pagando con nuestro impuesto, bueno, no resulta lógico. Es un disparate muy grave, pero cualquiera. Me parece que con la economía familiar ya podemos entender que se trata de mantener la filosofía de que cualquier ataque contra el Estado, esto lo hizo el Estado, lo hizo en tiempo récord, fue de lo mejor que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, lo prometió, lo cumplió, lo llevó a cabo, y cualquiera sabe que un gasoducto es la vida para cualquier actividad petrolífera, por ejemplo. Acompáñeme para leer esto, que tiene que ver con Alemania, pero que nos da a nosotros una clase. Alemania nacionaliza Uniper, el mayor importador de gas del país, para asegurar el suministro de energía. El gobierno alemán, lea conmigo, se hará con una participación de 98,5% de la maltrecha empresa importadora de gas y ampliará el capital de la misma con un costo total de 8.500 millones de euros. Eso se informó ayer por parte del Ministerio de Economía de Alemania tras llegar a un acuerdo con la empresa matriz finlandesa Fortum. Poco importa cómo se llaman, lo que vale es el criterio. Alemania se hace cargo como Estado porque le resulta un buen negocio para Alemania. Acá quieren que se olviden de estos gasoductos, que para Alemania son dignos del país y dignos de estar en manos del Estado, para que se lo dejen a los privados, para que los negocios los hagan los privados. Privados que en algún momento se harán cargo de todo el transporte, de los trenes, etcétera. Mire usted cómo van a ser los aumentos de los transportes según mi ley, como para no tenerle miedo. ¿Tarifas se ajustan de una sola vez o gradual? O sea, hay un atraso de tarifa, hay subsidios, es un desmadre ese tema de todo tipo. ¿De una sola vez o gradual? De hecho, si hubieran leído uno de mis libros que se llama Política Económica contra el reloj, está hay 140 hojas o 150 dedicadas a cómo se arregla ese problema. Sí. Pero básicamente le cuento. Una de las cosas que le desarmé durante el debate al ministro Massa fue la mentira de que las tarifas del boleto pasaba de 56 a 1.100. Y eso lo hice... Se dijo a 350, algo así. No, ahora por eso, ahora les replico la cuenta para que vean lo que quiero hacer. Ahora, si la tarifa está cubriendo cerca del 17% del costo, quiere decir que yo la tendría que multiplicar por 6 para dejar en equilibrio. Eso me da 3,36, ¿sí? Pongamos 3,40 para hacerlo fácil. Correcto. Ahora, la mitad de eso es impuestos. Con lo cual, si saco los impuestos, estoy en 175, pongámosle 180, ¿sí? Okay. Otra de las cosas que nosotros queremos hacer es eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas. Eso implicaría un incremento del flujo de fondos. En esto le están explicando por qué va a pagar más del 50% por encima de lo que pagó hasta ayer el boleto. La explicación puede venir por cualquier lado, que saco, que quito, que pongo, que multiplico. Cuando usted no entiende, siempre lo están embromando. Cuando hablan los economistas de esta forma, es porque no quieren que usted entienda, porque si entiende se da cuenta de que es un disparate. ¿Cuál es la realidad? Que usted paga el 50% más del boleto en un aumento gradual. Van a pegar saltos. Verá en dónde estamos en abril, en el precio del boleto. Por supuesto que todo esto daba mucho miedo, más allá de que la mafia mediática dijera campaña del miedo. ¿Cómo no tenerlo? Acompáñeme con los otros aumentos, con los aumentos de los privados, que permite el gobierno. El ajuste ya llegó, y este es nuestro título. Mastelone, leche La Serenísima, aumentos de hasta 50%. Colgate, aumentos de hasta 50%. Unilever, que produce limpieza y elementos, aumentos del 40%. Arcor, que hace poquito repartió en familia 14.900 millones de pesos. Envió mensajes con hasta un 35%. Procter & Gamble
subió al igual que la estadounidense Mondelez un 30%. Y Coca-Cola, siempre tan amiga, tan refrescante, la alegría de vivir, 35% más. Al menos lo están anunciando, porque cuando se ponían de acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández para aceptar los precios cuidados en los supermercados, iban y robaban en los barrios, aumentaban mucho más en los barrios para desquitar con la gente más pobre lo que se perdían con la clase media. Esto hacen, esto harán y dan miedo, sobre todo cuando se sabe que les van a permitir cualquier cosa, cualquier barbaridad. Es la realidad que tendremos que afrontar en los próximos tiempos. Ahí está Milei hablando de privatizar, una palabra que les fascina y que a ellos les suena como música y que al pueblo le tiene que significar estafa, empresas que valen mucho más de aquello que recibe el Estado al venderlas y una desprotección total. Por ejemplo, ¿usted habla cómodamente por teléfono? ¿Suena bien su teléfono? No, de ninguna manera. Estamos frente a lo que es un abuso brutal de posición dominante de los monopolios. Pueden hacer 20 millones. Las líneas toleran, estoy poniéndolo como ejemplo, 20 millones, esos tienen 70. Entonces es todo un ruido, una cosa muy difícil de sobrellevar. Así será todo, siempre, con lo privado. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Le menciono, por ejemplo, AISA. AISA, de hecho, antes era Aguas Argentina y era privada y funcionaba muy bien. Ferrocarriles. Digo, en la época que era del sector privado teníamos los mejores ferrocarriles del mundo. O sea, que esas cosas podrían estar dentro del plan, digamos, privatizador. Absolutamente. O sea, va a ser un paquete de empresas. Todo lo que podamos trasladarle al sector privado es mejor que lo haga el sector privado, porque lo que se ha probado es que todo lo que hace el sector público lo hace. Las estafas del agua que hubo con la empresa francesa, es decir, venden que va a ser mucho mejor, pero solo es para ellos, para lo que pueden robar. Las privatizaciones de la era Menem se hicieron casi siempre con europeos, España, Francia, Alemania. ¿Saben por qué? Una curiosidad. Porque los europeos tienen, como se ha demostrado, se acuerda lo de Siemens, que pagó decenas de millones de pesos, de dólares, por las coimas que había pagado en la Argentina. Los europeos tienen una cuota casi oficial dentro de las empresas para corromper y para coimear. Pero Estados Unidos tiene controles más severos. Entonces, muchas de las empresas que pudieron haber sido norteamericanas terminaban en Europa justamente porque las privatizaciones, si algo lanzan, es una brutal corrupción. Vamos a ver de esas privatizaciones una historia muy dolorosa, la de los trenes, contada en una gran película por Pino Solanas. El tiro de gracia a los ferrocarriles lo da el gobierno justicialista de Carlos Menem. Son privatizados siguiendo los planes del Banco Mundial. Como las escuelas y los hospitales, los trenes serán transferidos a las provincias. Menem advierte: ramal que para, ramal que cierra. Acá Menem empezó fantástico, los canales de televisión a los privados, la telefónica a los privados. Lo hizo bien, mal no me importa. Los entrego, yo ya no tengo que pagar la cuenta de otros. Pretendemos con esto darle la posibilidad al trabajador, al obrero, una vida más digna, convirtiéndolos de proletarios en propietarios. Acá todavía hay antiguos mentales que no, los ferrocarriles son nuestros, pierden $1,5 millones por día, pero son nuestros. ¿Qué tenemos en la cabeza? No me diga esa... No. Fíjense, los ferrocarriles, que eran un verdadero cáncer para el país por los costos que tenían y que producían cada vez peores servicios, ahora están renaciendo con iniciativa privada y están... Los nuevos concesionarios son empresas de colectivos y de transporte automotor interesadas en la reducción del ferrocarril. Los ferrocarriles se redujeron en un 80%. Era un ataque a la unidad de la nación. Qué estafa monstruosa. Lo miraba Neustadt y decía, ¿qué poder tuvo ese hombre? Él solo. Tenía un programa una vez a la semana, él con Grondona. La influencia que consiguieron. Buena parte de las privatizaciones estaban impulsadas culturalmente por su trabajo.
y desde lo que era el control de los gobiernos por parte de Mañeto, que fue quien impulsó a Menem a hacer todas las privatizaciones, de las cuales la primera fue la de Canal 13. Pero reflexionemos en torno a Neustadt, un hombre, dos, que tenían un programa de televisión muy visto, es verdad, con aquello de estas empresas a las que les importa el país presentan el programa. ¿Se acuerdan? Las empresas eran estas: Mastelone, Colgate, Unilever, Arcor. ¿Qué le va a importar el país? Le importaba a Neustadt lo que a ellas, a estas empresas les importaba, porque ahí venía muchísimo dinero, por supuesto. Ahora, olvidemos a Neustadt por un momento en lo que estoy queriendo decir. Neustadt tenía un programa a la semana. Compárelo con el inmenso poder de los 300 canales, TN, Canal 13 y todas las subsidiarias en toda la República Argentina que tiene la mafia de Clarín. Súmele La Nación, súmele todos los diarios y además el hecho de que es tan poderoso el sistema mafioso que otros que no tendrían quizás el mismo perfil no tienen más remedio que sumarse, porque de lo contrario pierden. Como con las telefónicas ahora. El gran escándalo lo promovió Clarín, no queriendo respetar al gobierno, al poder político, al poder del pueblo en las tarifas que se habían fijado. Entonces dijo, yo no lo voy a respetar. Las demás empresas, cuando vieron que Clarín no respetaba, dijeron, nosotros tampoco entonces, porque estaban dispuestas a hacerle caso al gobierno, porque ganan igual muchísimo dinero. Pero se llevó todo por delante el grupo. Con ellos vinieron atrás las otras empresas que gratis, sin tener que luchar ni dar la cara, han hecho verdaderas fortunas durante todo este tiempo. Vamos a volver a lo que está pasando, lo que viene en la Argentina. Lo que viene es esto que dice Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza. Yo creo que los meses que vienen son difíciles, pero los meses que está atravesando la Argentina también son difíciles. Con lo cual hay una demanda de reformas de la economía, de reformas fiscales, impositivas. Hay una demanda de reformas que mejoren la economía, que la hagan crecer, que mejoren, no, que la modifiquen, que haya un cambio de rumbo. No dice nada, absolutamente nada. No se sabe si está hablando antes de las elecciones o después de las mismas. Martín Tetaz, aparece Tetaz para criticar los ajustes que promete Milei, que presumo serían los mismos que él haría o que hubiese prometido. Pero mire usted, qué bueno que gente del palo neoliberal sea capaz también de decir esto. Viene muy bien enterarnos de cuánto tiene de ahorro dejar sin trabajo a toda la gente de Telam, por ejemplo. 6 meses difíciles a favor de él y en licencia social porque él dijo lo que iba a hacer. Entonces nadie le va a poder decir, digamos, che, pero estás haciendo un ajuste. Yo dije que iba a ser el triple del ajuste que me pedía el fondo, así que dije que iba a ajustar 15 puntos de producto, que es una animalada, ¿no? Nosotros un día habíamos hecho la cuenta de cuánto eran todos los ajustes que decía él, cerrando todo lo que quería cerrar, y daba 3,8 el PBI. O sea, tampoco es tan fácil, por eso te digo, cerrar el agujero fiscal. Con todas estas cosas que son maquillaje, Telam, todo esto, no es nada, no te mueve la aguja, digamos. Son estos triunfos simbólicos que va a ir a buscar él para congraciarse con su público, mostrar, mira, cerré, Telam, bueno, bárbaro, 0,02 UBUs. Después tenés que ver cómo financiarse el agujero fiscal grande que tiene el gobierno, eso es más complejo. Claro, no le falta razón. Todo lo que anuncia contra Telam, la televisión pública y Radio Nacional no es otra cosa que venganza. Los presupuestos están muy claros, lo sabe Tetaz. A propósito, están circulando versiones de que hay millones de pesos que se ganan en Radio Nacional, en la televisión pública. No es verdad. Los sueldos son modestos. Le diría que implicarían un reclamo si uno estuviera bien plantado frente al Estado, porque se gana poco. Y entonces, la mentira es para estigmatizar a quienes trabajan allí, a quienes son vividores del Estado. Siempre sepa que esto es una gran falsedad, una de las mayores mentiras que hemos tenido que consumir. Hubo periodistas que escribieron libros sobre las pautas, porque eran pautas que tenían que ver con el Estado, pero nunca hablaron nada de las pautas privadas. Ahora no dicen absolutamente nada. ¿Sabe que cada empleado de cada empresa
gana muchísimo de su sueldo en función de lo que el Estado da de pautas. Es decir, terminan viviendo todas las empresas, también las privadas, de lo que el Estado puede aportar. Pero como son las privadas los que tendrían que contarlo, no lo hacen. No se olvide que Clarín, por ejemplo, hasta aceptó que le pagaran el 50% de los sueldos a la gente. Los que ganan miles de millones de dólares y se los reparten obscenamente robando a la gente, pues cuando el Estado en la pandemia ofreció protección, ellos la tomaron, les encantó. Eso sí, esa vez sí, que el Estado les diera una mano, los ayudara. Ahí está Milei hablando de los 90 otra vez. No solo es admirador de Videla, sino también de todo lo que pasó con Cavallo y con Menem. Y dice que se ganaban $1.800. ¿Usted se acuerda la cantidad de desocupados que había en los años 90? ¿Usted se acuerda cómo se cerraban los clubes, los que dan servicios a la gente? ¿Se acuerda cómo cambió el panorama de la economía de la clase media? ¿Cómo se redujo? Y por otra parte, ¿se acuerda cómo terminó toda la historia? No obstante, Milei tiene elogios para ese tiempo. Más parecido al que nosotros proponemos es el de la convertibilidad. ¿Sabes cuánto era el salario en dólares cuando se fue Alfonsín? $180. ¿Sabes a cuánto lo llevó Menem? 1.800. 1.800. ¿Sabes cuánto es hoy el salario en Argentina? $300. ¿Y cuándo se va a recuperar esa obra? ¿Cuándo va a empezar? Si 2025, 2026 puede volver, pero al principio no hay guita para eso. ¿Lo dejas claro? No, o sea, no se negocia el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo echo. Quiero que me acompañe con la lectura de esto para no terminar haciendo un romanticismo de los 90, nuevo capítulo de la romantización de los 90 por parte de Milei. Javier Milei romantizó los años 90 en una de sus últimas entrevistas y llegó a decir que en tiempos del 1 a 1 el salario promedio era de $1.800 en contraposición a los 180 de Alfonsín. En rigor, había un salario mínimo de $200 durante la década de la convertibilidad. Esa cifra es hoy casi el 50% más alta que en 1998, el último momento de crecimiento antes de caer en la recesión que condujo a la crisis del 2001. De hecho, las jubilaciones estaban pulverizadas en el orden de los $150 y el reclamo era por haberes mínimos de $450. Esta es la verdad. Por eso, siempre es bueno repasar la historia de un saqueo. La desocupación estalló como una epidemia contagiando la sociedad entera. Cientos de colas de desocupados se multiplicaron por todo el país. El desempleo pasaría del 11 a más del 20% y otro tanto de subempleo. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Han perdido buena parte de su salario, han perdido protección social, han perdido casi todo el derecho al despido, han perdido casi la protección contra los accidentes y las enfermedades. Más de la mitad de los trabajadores están en negro teniendo en cuenta estas condiciones. Se ha llegado prácticamente a la desprotección más absoluta propia de los países más atrasados de la Tierra. Hay terror a resistir, hay terror al despido, hay terror a que mañana no tenga ninguna posibilidad de tener algo. Por eso se admite la rebaja salarial, por eso se admite el empeoramiento de las condiciones de trabajo, por eso se admite trabajar en condiciones de insalubridad. Se admite todo porque hoy perder el trabajo significa la nada. Y después está la insensibilidad, la falta de respeto al sufrimiento de la gente. Los que tomaron créditos UVA hace tiempo que tienen un gravísimo problema. Lo que me pregunto es, y probablemente la respuesta sea sí, ¿cuántos que tienen créditos UVA votaron el gobierno de Milei? 6 de cada 10. Este es el promedio general. Por ahí fueron 7 de cada 10 o 5 de cada 10. Pero hubo votantes seguramente que tienen créditos UVA que ahora deben escuchar esto y quizás se convierta en un castigo muy severo, por lo menos ellos lo van a sentir así. Todo votante de Milei que tenga créditos UVA es brutalmente despreciado por este hombre que sí da miedo, más que él, que es un hombrecito, lo que va a hacer a nombre de un establishment que no tiene piedad por la gente.
Piense lo siguiente, los créditos UBA fueron una gran trampa de Mauricio Macri. Macri es el principal socio en el gobierno de Milei. Es el que lo ayudó a Milei a ganar las elecciones. Quiere decir que Milei, con lo que van a escuchar ustedes ahora, se desentiende de lo que hizo Mauricio Macri. Una altísima traición a las ilusiones y a las esperanzas de la gente de tener su vivienda propia. Vayamos por partes. Vamos a ir con lo que dijo Milei, luego con lo que prometió Macri y, por supuesto, con una de las referentes de los créditos UBA para que tengamos un balance. Empezamos por el que desprecia. ¿Qué piensa hacer usted con los tenedores de crédito UBA que están tan castigados? A ver, los tenedores de créditos UBA, ellos tomaron esos créditos en función de un diferencial de tasa de interés. Pero es como que... Pero la inflación se fue al demonio, ¿no? Ahí está el problema, la inflación al demonio y los salarios... Vamos a ponerlo en estos términos. Hubiera entonces tomado otro tipo de crédito con una tasa de interés más alta. No se los va a ayudar entonces. A ver, pero usted lo que me... O sea, la pregunta es, si yo decido tener una vida temeraria y entonces como consecuencia de ello se manifiesta el resultado adverso y tengo una lesión. Sí. ¿A usted le parece, digamos, correcto que yo le pase la cuenta a ustedes? No, pero en el caso de los créditos UBA, la mayoría lo tomó en el 2017, impulsado por el gobierno en ese momento. Que el gobierno le puso una pistola en la cabeza para que los tome. Para anunciar créditos hipotecarios a 30 años. Esto significa realizar el sueño de muchas familias, de mucha gente que espera con todo lo que significa. ¿Cuánto significa para una familia tener el techo propio? Me imagino el nivel de indignación que tendrá, por ejemplo, Isabel La Sala, una referente en la lucha de los que tomaron créditos UBA para ver si se puede cambiar la situación. La saludo, Isabel. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Un gusto estar conversando con vos en este momento. Agradezco por el espacio y ser voz de los damnificados. Más que amable, Isabel, pero hagamos un comentario sobre esto. Lo que dijo Milei, que nadie les puso a ustedes un revólver en la cabeza para que tomaran el crédito, y lo que hemos visto luego de Macri. ¿Qué me dice de todo esto? Mira, me parecieron muy desafortunadas las palabras de Milei. Primero porque ya yace bastante dolor dentro del seno de cada familia hace bastante tiempo, así que no hacía falta que sea tan cruel con sus palabras. Me pareció un ejemplo inapropiado, con poco tecnicismo, que es raro de él porque él siempre confunde, con mucho tecnicismo, confunde cabecitas y las personas dicen que es bonito que habla. Pero cuando tuvo que dar una expresión sobre la pregunta, ser claro no lo fue. Me parece que tampoco conoce mucho el tema, no sé. Y sí, te escuchaba Víctor Hugo diciendo, bueno, yo no lo voté, si puedo, porque no me gusta quedar acá. Pero sí, hoy hablaba con algunos damnificados, por supuesto que hubo un montón de personas que lo han votado, tanto para que le den una solución a los créditos UBA, o tantos otros problemas que tengan adentro de sus hogares. Hoy hablaba con una damnificada y me decía, yo lo milité, yo fiscalicé y yo lo voté. Y escuché hoy lo que dijo y me puso muy, pero muy triste. Lo entiendo. ¿Qué vas a decir? Lo entiendo. Ante eso es muy difícil reaccionar porque tampoco se le puede pegar en el piso a la persona que reconoce esto en la argumentación, pero qué tristeza, ¿eh? Aparte creo que se jugó con la confusión, ¿no? Porque si hubo personas que lo votaron para que den una solución a los créditos UBA, con las disculpas y sin ofender a nadie, es porque no entendieron nada del discurso en su campaña, porque él está diciendo que va a venir a poner reglas de capitalismo salvaje o de un estado de neoliberalismo donde la presencia del Estado tiene que ser mínima. Entonces,
se puede esperar mínimo que no va a dar solución a los créditos. Yo creo que cuando lo escuchaba, que hacía de parte de, como referente del colectivo y otros referentes, invitarlo a conversar, a que se interiorice del tema de nuestras familias, porque está lejos de lo que queremos, es un salvataje del Estado. Que se hable que haya sido una política del Estado y que el Estado tenga que darnos esa solución, no significa que tiene que darnos, salvarnos. Utiliza de una manera, dice, sacarle los recursos a los más necesitados, ¿no? Creo que es una estrategia de buscar aliados en contra nuestro, porque nos pasa mucho en las redes, desde siempre, que las personas, los otros ciudadanos, piensan que nuestra solución está en el dinero de los demás. Y la solución es una decisión política, no se necesita ninguna erogación del Estado, menos un salvataje de los demás argentinos. Le agradezco Entonces, mucho. No, completa la idea, perdone. No, entonces, en primer lugar, esa era una respuesta no solo para el presidente, sino para todos los argentinos que piensen que nuestra mala decisión merece de la ayuda de los demás argentinos. No es así. Nosotros hemos trabajado en el Congreso con diputados, ha hecho comisiones, donde a través de una ley se puede hacer una solución posible. Esa es una manera de, si se quiere, una negociación, ¿no?, entre los bancos y con los damnificados. Pero por supuesto que se necesita la intervención del Estado en este diálogo, porque si no estamos en una situación de gran desigualdad. Pero ¿quién lo puede arreglar si no el Estado? ¿Quién puede ser el árbitro de una situación tan injusta como esta? Ustedes están pagando. Exacto. ¿Me puede recordar, no sé si su caso o alguno que conozca, cuánto empezó pagando y cuánto tiene que pagar ahora? Mira, vos estás hablando ahora con una referente de créditos personales y prendarios, no de hipotecarios, así que desconozco los montos que están pagando por una casa, pero estamos hablando de sumas que sacó 1 millón, debe estar debiendo 50 millones, o sea, lo importante es que se entienda la idea de que a medida que se va pagando las cuotas, va aumentando el capital. Preguntaba esto porque, por ejemplo, el Procrear, que fue lo anterior, todavía hay gente que está pagando 5.000 pesos por mes. Puedo mostrar la factura, lo vamos a hacer mañana. Esto era un plan para tener vivienda y efectivamente la han tenido. Ahora, me resulta muy cruel que cuando Milei estudia el tema, en vez de tener por lo menos respeto por la situación de ustedes, diga, ¿qué le puso una pistola en la cabeza? ¿Para qué tomaron ese crédito? Entonces voy a mostrar brevemente, antes de despedirle a Isabel, a Mauricio Macri, cuando hace el anuncio. La manera de presentarlo... Eso quería decir. Sí. Me despido diciendo esto. Primero que sí, que fue una política que lanzó el presidente Macri, que fuimos engañados. El periodista lo rectifica y le dice, no, fue publicidad engañosa, no nos pusieron un arma en la cabeza, pero sí nos dieron información que no era la que contábamos. Los engañaron, los estafaron. Vamos a verlo a Macri otra vez. Para anunciar créditos hipotecarios a 30 años. Esto significa realizar el sueño de muchas familias, de mucha gente que espera, con todo lo que significa. ¿Cuánto significa para una familia tener el techo propio? ¿Cómo un hombre puede ser tan sinvergüenza, pero cómo otro puede ser, al paso de los años, tan insensible? Isabel, la seguimos en cualquier momento. Este es un tema que seguramente nos va a tener en contacto periodístico. Muchas gracias. Para despedirme, que se sepa que el cambio no vino con ningún cambio, que vino con los mismos de siempre. Ahí está quien lanzó los créditos y quien los injuria. Muchas gracias por el espacio. Isabel La Sala, damnificada y referente en el tema de los créditos UBA. Mauricio Macri se siente fuera de la casta. Es una cosa muy graciosa. Es tan mentiroso que es capaz de mentir lo evidente. Así que Macri no tiene nada que ver con la casta política. No estuvo presidiendo el país, no estuvo como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no trabajó con un partido político, no trabajó con todos los políticos conocidos y los nuevos que iban apareciendo durante todo este tiempo. Escúchelo hablar sobre la casta política y acompáñame en la risotada.
Pero este dolor trajo el aprendizaje de entender que el cuentito del Estado que te resuelve todo es mentira, que el Estado se transformó en una herramienta para, como dice Javier, la casta se beneficien ellos mismos, sus parientes, sus amigos, y que había que volver a confiar en la cultura del trabajo que trajo nuestros abuelos a este país. Pero qué sinvergüenza que es. Qué fantástico. ¿Usted se acuerda de la reparación histórica que le dio a los jubilados para traer el dinero de los padres, de la madre y del hermano y de los amigos? Es inadmisible escucharle decir esto. Usted conoce lo de los parques eólicos, aunque sea por arriba, muy sencillo. Antes de ser presidente, cuando ya había ganado, reúne a los gerentes de SOCMA y le dice, armen una empresa y compren parques eólicos. Lo hacen. Me acuerdo que llamó a algún jugador de fútbol que ahora quiere llevar a Boca como director técnico, etcétera, a 2 o 3 amigos porque era tan fácil como iban a ganar la plata. Toma los parques eólicos con sus gerentes. Parques eólicos que no valen nada porque ni se sabía que era parque eólico. A la gente se lo mencionaban y preguntaba qué será. Bueno, la cuestión es que él les ponía valor a los parques eólicos, se pasó anunciando aperturas de parques eólicos, hasta que se fueron para arriba y en un pase de mano ganó 70 millones de dólares. Y ese individuo es capaz de decir, escuchémoslo de nuevo, porque vale la pena. Primero, hablar de la casta política y segundo, de los que se ocuparon de robar para ellos y su familia. No existe de la política, porque también tenemos los ladrones mediáticos, alguien tan zarpado, tan desvergonzado como Mauricio Macri. El presidente Mauricio Macri participó de la inauguración del parque eólico Ingeniero Mario Sebreiro en Bahía Blanca. Yo les vengo diciendo que todo esto que podemos hacer, desde la energía, desde la minería sustentable, desde la agroindustria, de la exportación de servicios con valor agregado, de la industria automotriz que está batiendo récords de inversión, todo eso se puede multiplicar, puede ser imparable, podemos crecer 20 años, pero para eso tenemos que sacar esa mochila, ese peso que tiene cada trabajador argentino cuando se levanta a la mañana y sale a trabajar, que es un Estado que gasta más de lo que tiene. De verdad que es incalificable el personaje. No puede ser. Y sin embargo es un verdadero monstruo. Alguien que nos roba y encima nos toma el pelo. Ahí estaba vendiendo los parques eólicos porque eran de la empresa que habían comprado su gerente, por supuesto para él. Y le hizo ganar dinero a algunos más. Los llamaban y le decía, acá hay una plata fácil, tenés que invertir esto. E hicieron el gran negocio de los parques eólicos. Por supuesto, así como la mafia de Clarín dice hoy que Cristina Fernández quedó a la intemperie porque ganó Milei, no dice la mafia de Mañeto que el que tiene ahora un resguardo y una protección es Macri por todas aquellas cosas que sí se pueden probar. Porque esto es fácil, es una regla de 3 simple. Y sin embargo va a estar totalmente protegido por la Corte, que es un grupo de delincuentes, por lo mediático que nunca lo va a mencionar atacándolo, salvo que se pelearan o algo por el estilo, cosa muy difícil que ocurra. Vamos a ver a Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera de IP diciendo una cosa muy interesante, una reflexión de cómo pueden ser las cosas también en los primeros meses del gobierno de Milei. Nunca llegué a analizarme, era imposible. Usaba el analista para hablar de los 6 hijos míos. La próxima marcha del orgullo, vení conmigo, yo te invito. No, es que no me gusta, no, es un tema que no, es un tema de hormonas. Yo creo que los gays no entienden un tema, pero si vamos a empezar a hablar de ese tema, nos vamos a desviar. Lo digo con buena onda, lo digo con buena onda. Yo creo que... Si querés que te explique mi problema con los gays. Yo respeto perfectamente a una persona, no respeto, me siento cómodo. Yo sé que vos sos gay y yo me siento perfectamente cómodo con vos, perfectamente cómodo, pero cómodo al 100%. No. Pero si yo veo 2 hombres besándose, me duele la barriga. Hay un problema que ustedes tienen que entender, que es la testosterona, no sé, hay un problema hormonal. Que si yo veo 2 mujeres besándose, me encanta. Y si yo veo 2 hombres besándose, me duele la barriga. Para cerrar el tema, yo tengo tanta testosterona como vos, a mí me duele la barriga cuando un pibe lo echan de su casa por ser gay y no le dan trabajo. Yo no haría eso, claro, bueno, yo no haría eso. Pasa, claro, pasa. Claro. No es la primera vez que el periodista, alguien le dijo que eran unos piojosos los gays. Mondino, que va a ser canciller. De verdad que el tipo dijo, soy una bestia. Y lo es.
pero se lo toleran, le sale fácil, porque como en general apunta a los sueños periodísticos, mediáticos, etcétera, que tienen que ver con lo económico, con lo que se gana, y bueno, a veces superan un mal momento, ponen cara de póker y pasa. Es tan triste todo esto, de verdad, es insoportable. Yo quisiera verlo otra vez esto, porque probablemente los tomo de sorpresa. Periodista que ha confesado su elección sexual, atacado de esta manera, le revuelve el estómago el tipo que tiene enfrente. Eso es lo que le dice, le da asco, por eso le revuelve el estómago. Esto es lo que él está señalando, más allá de que había aclarado que era una bestia, pero era por otros temas, por unas cuestiones políticas, porque le gustaba la dictadura, o ser ministro dentro de la dictadura le parecía fantástico, por eso se consideraba una bestia. Yo diría que muchísimo más, o por lo menos en iguales condiciones, podemos juzgar, o él podría mirarse al espejo y decir, soy una bestia, soy una bestia. Por esto que le estaba diciendo a este periodista, que allá él lo deja pasar. La cuestión ideológica es muy fuerte, muy fuerte. Yo toda la vida me pregunté cómo hacían mis amigos, muy entrañables amigos gays, para estar en contra del gobierno que les había dado los derechos. A partir de los derechos, matrimonio igualitario, etcétera, hubo otro respeto. Vemos hombres caminando de la mano, mujeres caminando de la mano, y ni siquiera se mira para el costado, nadie se da vuelta, no llama la atención ya, porque nos acostumbramos, porque culturalmente ganaron la batalla, pero la ganaron a partir de la ley. Eso sí, para poner esa ley hubo que luchar contra esa bestia que tenía este periodista delante, hubo que luchar con la Iglesia Católica, que tiene, sabe usted qué fuerza, y en aquel momento era todavía más derecha, por el Papa Francisco la adecentó bastante, estoy hablando de la cúpula de la Iglesia en opción por los ricos. Contra todo eso había que jugar. Y por supuesto, contra la mafia de Clarín, la mafia de La Nación, que piensan igual que este personaje y que pueden disimularlo diciendo que son otros los que lo dicen. Lo vemos otra vez porque para mí es una especie de lección de vida. No creo que haya nada más importante que podamos entregarle hoy en nuestra hora extra que este diálogo insólito, inadmisible al que vamos a asistir otra vez. Llegué a analizarme, era imposible. Usaba el analista para hablar de los 6 hijos míos. La próxima marcha del orgullo, vení conmigo, yo te invito. No, es que no me gusta, no, es un tema que no, es un tema de hormonas. Yo creo que los gays no entienden un tema, pero si vamos a empezar a hablar de ese tema, nos vamos a desviar. Lo digo con buena onda, lo digo con buena onda. Yo creo que... Si querés que te explique mi problema con los gays. Yo respeto perfectamente a una persona, no respeto, me siento cómodo. Yo sé que vos sos gay y yo me siento perfectamente cómodo con vos, perfectamente cómodo, pero cómodo al 100%. No. Pero si yo veo 2 hombres besándose, me duele la barriga. Hay un problema que ustedes tienen que entender, que es la testosterona, no sé, hay un problema hormonal. Que si yo veo 2 mujeres besándose, me encanta. Y si yo veo 2 hombres besándose, me duele la barriga. Para cerrar el tema, yo tengo tanta testosterona como vos, a mí me duele la barriga cuando un pibe lo echan de su casa por ser gay y no le dan trabajo. Yo no haría eso, claro, bueno, yo no haría eso. Pasa, claro, pasa. Claro. Es bastante increíble lo que acabamos de ver. Otro tema fuerte de estas horas es lo que dijo Viró, un gran luchador en la vida aeronáutica de la República Argentina, un defensor de aerolíneas argentinas, alguien que ha jugado fuertemente en la defensa de sus convicciones y de nuestros derechos. Y dijo hoy algo que, bueno, después corrigió porque sonaba un poco fuerte, pero yo le voy a mostrar a usted que si lo dicen otros, no va a haber ningún problema, nunca. Si quiere cargar aerolíneas nos va a tener que matar. Y cuando digo matar, literalmente, va a tener que cargar muertos. Que me anote primero. Si nos quiere meter en cana y abolir el delito de huelga, detenernos, perseguirnos y gobernar por decreto, será Fujimori, la historia de Judá termina en cana. Ahora, si hay mesas de diálogos y quieren discutir, tenemos argumentos para discutir, porque los trabajadores ya mostramos que una compañía pública puede generar riqueza.
Ahí nomás la mafia de Mañeto, dominante de la justicia del país, lo sacó a la cancha a Stornelli. Y Stornelli dijo esto y además hizo una demanda contra Viró. El fiscal Stornelli denunció a Pablo Viró por su advertencia contra Milei, no en favor de Aerolíneas Argentinas, por el futuro de Aerolíneas Argentinas. El funcionario judicial, el inmenso corrupto de Stornelli, pero que por supuesto le sirve, si en este momento la policía busca o no busca a un asesino protegido por haber sido jefe de la patota de Clarín en el muro de Ascasubi, y mañana hay una marcha a tribunales a la 1:30 de la tarde pidiendo la captura del personaje que trabajaba para Clarín en la Barra Brava, y es el presunto asesino del joven Dante Lencina, imagínese usted la protección que hay para Stornelli. Bueno, eso es lo que dice Stornelli. Ahora, ¿quiere ver algo muy parecido a lo de Viró? ¿La quiere ver a Carrió, que dijo lo que va a escuchar y no pasó absolutamente nada? No apareció Stornelli, no apareció Clarín, no apareció nadie recriminándole la dureza de esas palabras. A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos. A todos esos delincuentes los voy a ver presos. La justicia los va a aniquilar. O esto o la de Dios. Ya están muertos. Solo falta el final. Que entren a un depósito. Gracias a Dios, murió de la sola. Estas barbaridades a ellos les quedan bonitas. Son simpáticas para Clarín, porque además lo toma toda la bestialidad de la gente a la que ya han envenenado tanto que desde lo humano no se puede esperar nada de ellos. Así que si Carrió dice nos van a sacar muertos de Olivos, está bien, nos van a sacar muertos de Olivos. Es una metáfora, uno lo sabía. No era que se iban a plantar en la puerta de Olivos con un tanque de guerra. Quería decir vamos a luchar todo lo que sea posible. Viró quiere decir lo mismo. Aunque ahora lo vamos a escuchar disculpándose porque seguramente lo llamaron y dijeron, mira, como está la mano nosotros tenemos que ser mejores que ellos. Y para ser mejores no nos permitimos cierto tipo de metáfora. Entonces Viró pide disculpas, pero es igual. Cualquiera sabe, nos van a sacar muertos. Vamos a luchar mucho. Vamos a confrontar de todas las maneras posibles. No es que va a agarrar un revólver para defenderse. Tampoco Carrió cuando decía nos van a sacar muertos de Olivos. Pero si usted quiere comparar era mucho peor. Porque no querían entregar el gobierno, que iban a dar un golpe de Estado. Si usted quiere jugar con estas cosas, como es un poco tonto hacerlo, se dejan pasar. Las de Carrió, las de la derecha, de ninguna manera las de Viró. Por eso este luchador tuvo que decir lo siguiente. Tuve una frase poco feliz que sacada de contexto caería pero muy mal, hasta a mí me cae mal. Tuve una frase poco feliz que sacada de contexto caería pero muy mal, hasta a mí me cae mal. A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos. A todos esos delincuentes los voy a ver presos. La justicia los va a aniquilar. Bien, era la comparación, porque decimos doble vara, es un término simpático doble vara. Son unas bestias, unos sinvergüenzas y unos mafiosos con quienes a ellos les conviene, Verbigracia Viró, ya le mandaron a Stornelli para que le meta una causa, para que tenga que ir a tribunales, para que llegue una citación, para que la familia un poco se angustie. Y ese es el tipo de persecución que ellos estilan. A Carrió no le dijeron absolutamente nada, se les hubiera reído en la cara. En fin. Me acompaña con esto que escribió Clarín hoy. El triunfo de Milei deja a Cristina a la intemperie, o sea, la convierte en una heroína, podríamos transmitirlo. El triunfo de Milei deja a Cristina a la intemperie. Tras el cambio de gobierno, a Cristina la esperan nuevos juicios con graves acusaciones, etc. ¿Seguirán invitándola desde el exterior? En 2024, cuando deba enfrentar un tribunal acusada de encubrir a los terroristas que volaron la AMIA, ella, cuando el gobierno de Macri hizo que fallara el proceso que estaba juzgando a los que habían encubierto a los terroristas. Parece mentira, ¿no? Todo lo presentan al revés. Me salteo esta parte porque quiero ver una en la cual hablan de que van a aparecer testigos. Aparecerán testigos. Los testigos que van a aparecer ahí están, testigos. Los testigos son Fariña. Es gracioso, es cruel lo que pasa. Testigos, por eso el otro día no lo mostraban en tapa,
por lo que había pasado con el señor Fariña, porque será el testigo central para seguir contra Cristina. Ahora bien, terminan diciendo será culpable o inocente, nosotros no opinamos. Son parte de nuestra vida estos mafiosos, se cuelan permanentemente en nuestra vida. La respuesta de Cristina en su momento dice mucho más que mis palabras. Que terminar con la ingenuidad teorizante del lawfare y del partido, no, mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó a 6 años de cárcel y a inhabilitación perpetua. Esta es la verdadera condena. Esto es lo que querían. La inhabilitación perpetua. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro. Que eso es lo que usted quiere, presa o muerta. Bueno, acá es el discurso donde decía, no seré mascota de nadie, no seré mascota suya, Mañeto. Lo completamos mañana. Hasta entonces, muchas gracias. Hasta entonces, si Dios quiere.